¿Te han llamado estúpido alguna vez? ¿O has llamado estúpido a alguien alguna vez? Hoy hablamos de la estupidez. Y de una manera, como siempre, desde el respeto e intentando averiguar qué es lo que realmente. Igual me dices, Ana, ¿qué es esto de hablar de la estupidez en un canal que se llama Vivir desde dentro? Porque vivir desde dentro es vivir con todos los temas que nos ocurren en el día a día, pero aplicado a lo que, a lo que nos ocurre en todos los temas de los más variados. Y yo me he encontrado este tema, que es el qué es realmente la estupidez, y vamos a reflexionar un poquito al respecto. Me ha parecido súper interesante. Me lo encontré en un podcast y aprendí cosas, como siempre, pues que menos que compartirlas con todos vosotros. Si alguna vez te has ofendido, nos ha podido pasar a todos, o le has llamado a alguien estúpido, te invito a que pienses realmente si era eso lo que le querías llamar o realmente si era como para ofenderte por lo que te habían llamado. Porque no tiene nada que ver con tener muchos datos, ser inteligente o no. Tiene mucho más que ver con la capacidad de reflexión sobre esos datos. Y claro, aquí dije yo, esto sí que tiene que ver con vivir desde dentro y por eso te lo traigo. Hace ya unas cuantas semanas hicimos un vídeo sobre la sabiduría, lo que decían los griegos, conocimiento, comprensión, hacerlo nuestro y de ahí llegar a la sabiduría. Lo tienes aquí mismo y le echas un ojo. Pues esto de la estupidez sería todo lo contrario a la sabiduría. Hoy en día se utiliza la estupidez con algo mucho más como la impulsividad, ¿no? Piensas en un adolescente, es que lo han hecho sin pensar y no están teniendo en cuenta las consecuencias. También eso es estupidez, pero ¿nos ocurre a los adultos? Yo creo que sí. ¿Y qué implicaciones tiene en cómo vivimos hoy con el ritmo frenético? Pues eso es lo que quiero reflexionar y quiero que reflexionemos cada uno de nosotros cómo el ritmo al que vivimos nos hace ser o actuar de una manera un poquito más estúpida porque tiene que ver con la serotonina, con la dopamina y con vivir en este siglo XXI. Nos hace más estúpidos de lo que realmente somos. Entonces eso, frase, tengo aquí un montón de apuntes. La estupidez no es solo esa falta de conocimiento, es la incapacidad de aplicar esa razón y la reflexión. O sea, no es solo tener una retahíla de información, porque vivimos en la era de la sobreinformación, sino de poder filtrar y de llegar al verdadero conocimiento, a la verdadera sabiduría. Entonces, luego cada uno que saque las conclusiones de si es estúpido o no. Yo estoy convencida que en muchos temas lo soy, porque ni me planteo si es verdad o no es verdad, si me viene bien, no me viene bien, y cuando no hay reflexión, no hay razonamiento crítico, no hay pensamiento crítico, ahí es donde caigo en que soy estúpida. Y no te voy a decir si eres estúpido o no, eso creo que desde dentro cada uno que lo sepa, y desde luego procuraré no caer en llamar estúpido a los demás. Una de las características de la estupidez es que nos desconecta un poco con la realidad. Es como, me gustó la expresión que usaban, que es como una especie de miopía cognitiva. Nos impide prever las consecuencias, que tiene parte de esa impulsividad. Si yo no soy capaz de reflexionar sobre las cosas, actúo desde esa impulsividad y claro, al final, ¿qué pasa? Pues eso que es un poco de, pues en la adolescencia no soy capaz de prever las consecuencias y luego ¿qué? Asumo las consecuencias, porque si una cosa es que no las prevea, pero si luego las asumo, digo, bueno, las asumo. El problema es cuando esto no se asume. Con el tema del pensamiento crítico hay un concepto y es que, claro, podemos llegar a sobreestimar las habilidades que tenemos y lo curioso es que cuanto más sabe alguien, más pone en duda lo que sabe. Entonces, esa capacidad de reflexión también es decir, bueno, conocer mis limitaciones y decir, hasta aquí sé, hasta aquí no sé, hasta aquí no sé y no ese, bueno, esto es así y punto, ¿realmente eso es así o esa es tu verdad y ya está? Y estamos hablando de conocimiento, ¿no? Pero de reflexión, etcétera. Me quiero ir directamente a los factores neurofisiológicos, estamos hablando de vivir de otra manera. ¿Qué nos pasa? Y los temas sociales. ¿Qué nos pasa en este siglo XXI? ¿Por qué
podemos ser un poquito más estúpidos o parecer un poquito más estúpidos que hace unos años. Vale. ¿De dónde viene el razonamiento? ¿De dónde viene mi capacidad de razonar, de coger datos, de darles la vuelta, de coger un poquito de aquí, de allá, de sacar mis verdades y de deducir muchas veces? Del córtex prefrontal. Es una parte del cerebro muy especial que ha ido evolucionando, que la tiene el ser humano, que sepamos, desde luego es el ser más evolucionado hasta ahora, aunque aún no lo utilicemos, no todos lo utilicemos, pero viene de ese córtex prefrontal. ¿Qué ocurre? Que cuando vamos rápido y cuando estamos estresados o atascados en ese estrés o en ese, como algunos le llaman, ese cerebro reptiliano, ese córtex prefrontal no funciona tan bien. Podemos estar atascados también en ese cerebro límbico, en el de las emociones. Nos dejamos llevar las emociones, no digo no sentirlas, sí, las sentimos, pero nos quedamos atascados en las emociones o en ese modo supervivencia que es tan característico del cerebro reptiliano. Ese córtex prefrontal del que vienen todas esas emociones no funciona y perdemos esa capacidad tan innata que tenemos todos de usar ese córtex prefrontal y de razonar. Y eso es una de las características de este siglo XXI en el que vamos rápido y claro que tenemos muchísima información, pero perdemos la capacidad de razonar. Y entonces esa especie de inhibición nos impide ver con claridad y nos impide pararnos a pensar. El estrés, la amígdala, habéis oído hablar del cortisol, etcétera, también nos atasca mucho más en esas emociones, nos quedamos como, pues me siento así, nos dejamos llevar por esas emociones y al final también pierdo esa capacidad de reflexionar. ¿Qué ocurre también con el estrés a largo plazo? Que muchas veces esa ansiedad que vamos acumulando puede acabar en depresión. La depresión, una serotonina muy baja, impide también que ese córtex prefrontal funcione como tiene que funcionar. Siglo XXI puede ser drogas, puede ser alcohol, pero las adicciones también están a la orden del día y todo esto, cada uno verá esas adicciones lo que nos generan, pero impide también que funcione el córtex prefrontal como está pensado para funcionar. Y ya no es solo algo químico, sino lo que se libera, ese funcionamiento que tenemos, que muchas veces nos quedamos atascados en el placer a corto plazo. Habréis oído hablar de la dopamina. La dopamina es una hormona que nos atasca en el placer a corto plazo, en el buen rollismo de lo quiero ya todo para allá y no me permite mirar a medio ni a largo plazo, que es esa gratificación instantánea. Es lo que nos hace estar, bueno, he visto un vídeo en Instagram y me quedo una hora más, o me pongo a ver la tele y sin darme cuenta se me han pasado 3 horas. Puede ser la adicción, o sea, con la comida basura, son todas estas cosas que nos enganchan porque nos genera un placer que desde luego no tiene nada que ver con la plenitud ni la salud, es todo lo contrario, pero está diseñado para quedarnos atascados ahí. Todo eso, una vez más, inhibe ese pensamiento reflexivo, ese pensamiento crítico y esa capacidad que tenemos, porque la tenemos, de pensamiento individual, de reflexión individual y de responsabilidad individual. Que no se nos olvide que la tenemos, que la tenemos. Yo siempre digo que la luz siempre gana. ¿A qué me refiero con la luz siempre gana? Se está haciendo viral, ahora yo lo estoy viendo muchísimo. Quiero que imagines un vaso como con un café muy, muy, muy denso, muy denso. Y es un vídeo que está ahora mucho en redes y es, abres un grifo, voy a intentar buscarlo y lo cuelgo luego. Abres un vaso, o sea, un grifo de agua y entonces el agua limpia empieza a llenarse. Entonces, claro, poco a poco, cuando metemos cosas buenas, al final ese vaso, que era un café muy, muy, muy denso, se acaba limpiando. Pero no porque lo hemos echado, porque no se podía echar, o no porque hemos echado jabón, sino porque no hemos hecho más que durante un tiempo
llenar de agua limpia y limpia y limpia y limpia. Esa es la estrategia, desde mi punto de vista, de vivir desde dentro o de algo que ya hemos hablado en otros vídeos, que es el modelo salutogénico. Ese es el concepto de, que os digo, la luz siempre gana, por muy oscura que esté una habitación, en cuanto enciendes una cerillita y le das tiempo a los ojos que se acostumbren, al final vas a acabar viendo. La luz siempre gana. ¿A qué viene con esto? Todas esas cosas, desde que somos conscientes de que la estupidez es la falta de reflexión y que lo que nos impide es conectar con la parte del córtex prefrontal, que es de donde sale la reflexión, de donde sale nuestro pensamiento más crítico, y sabemos que vivimos en una sociedad y en una época que nos lleva a lo adictivo, que nos lleva a la inhibición de esa parte del córtex prefrontal, a lo rápido, a esa dopamina, a ese placer a corto plazo. Desde que somos conscientes, todas aquellas cosas que podemos hacer para parar, para activar el córtex prefrontal, para permitirnos plantearnos si realmente el conocimiento que me está llegando, los datos que me están llegando son ciertos o no son ciertos, es empezar a meter esa agua limpia en ese vaso sucio, o es empezar a encender la luz y empezar a meter un poquito de claridad. Y eso es, en el tema de la estupidez, el concepto de la luz siempre gana. Os quiero poner un ejemplo muy sencillo, es un dato que escuché hace muy poquito. Me la pasó una persona que tengo en mi vida que creo que de serie es lo contrario a estúpido. Le conoce mucho una sobrina mía que tiene 15 años y me decía, es que él no es que sea listo, es sabio. Hasta una niña de 15 años era consciente, era capaz de discernir que esta persona no es que tuviera muchos datos, sino que tenía mucha capacidad de reflexión, porque no es lo mismo. Bien, lo contrario sería estúpido. No es que no tenga datos, sino una persona es que no es capaz de reflexionar sobre el tema. Repito. Entonces, esta persona justo me decía, Ana, me acabo de enterar que están en Estados Unidos ahora mismo en un juicio con Amazon porque el algoritmo de Amazon no es libre en cuanto a número de ventas de cosas, sino que están guiando a las personas pues, en determinados temas para que se venda más una serie de productos alineados con un tema en concreto. No voy a especificar temas, pero imagínate, podemos opinar A o B sobre un tema, ¿no? Pues tú imagínate que a Amazon o a Estados Unidos o a Europa le interesa que todo el mundo piense A, pero existen libros con opinión B. Bueno, pues que están en juicios porque los libros con temática B, cuando tú buscas este tema, los libros con opinión B realmente no te salen, los tienes que buscar por título. Entonces tú imagínate, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Quieres de fútbol y entonces está el equipo de la Real Sociedad, que es el de mi ciudad, y está el equipo del Atlético de Bilbao, que es el Atlético de Bilbao, que es el opuesto. Y entonces yo no sé cómo se llaman esos libros. Entonces quiero libros de fútbol en el norte de España, pero a los que les interesa que haya cierta corriente, y yo en principio quiero aprender del tema, y que haya cierta corriente, dicen, bueno, que solo quiero que se vendan los de la Real. Pero claro, yo quiero informarme de todo, de un equipo y del otro. Esos libros no salen. Y esto está ocurriendo con los grandes temas. Cambio climático, el COVID, bla, bla, bla. Dije, madre mía, buena señal que estas cosas te estén llevando a juicio. Pero el estúpido es pensar que todo esto es libre, que no haya como cierta intención. Me pareció impresionante. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú cuando buscamos información en Google o queremos un libro en Amazon, los más vendidos, etcétera, ¿cuánto de condicionamiento hay en la información que tenemos? Ahora tenemos que tener como 10 veces más capacidad de reflexión, y por eso traigo el tema a Viviendo desde dentro, porque no todo lo que sale es
toda la información que hay. Entonces, cada uno tendremos intereses, unos fútbol, otros baloncesto, otro el tema de la salud, otros el cambio climático, otros no sé qué, otro la familia, otro crecer con conciencia, otros la espiritualidad. Pero ¿cómo filtras? Pues siempre con mente abierta y dándonos cuenta, y esto lo hemos hablado mucho en el curso de Revolución 4x4, que tenemos sesgos. Y si yo soy de un equipo, pues en cuanto me sacan un libro del otro equipo, digo, pues estos no tienen razón, o les llamo borregos o negacionistas, o a saber. Y esto ha pasado con el COVID, con el cambio climático, con los grandes temas. Entonces, ¿es realmente así? ¿Nos están condicionando? Yo, como ya sabéis que me gusta analizar el entorno, es uno de los 4 cuadrantes de esta revolución 4x4, pero me gusta analizarlo desde la individualidad y desde mi responsabilidad de decir, bueno, sabiendo que esto ocurre, yo cómo puedo abrir mi mente y decir, ¿cómo puedo yo seguir aprendiendo manteniendo ese espíritu crítico, sabiendo que tengo sesgos? ¿Somos estúpidos? Cada uno tendrá que contestar. Yo estoy convencida que en algunos temas seguro, ¿por qué? Porque creo que es imposible planteárselos todos, pero hay unos temas que nos afectan a todos muchísimo más que otros. Y cada uno por su situación vital, pues le tocan tomar grandes decisiones y creo que hace falta mucho valor para enfrentarse a las grandes verdades de cómo funciona el mundo. Y se puede analizar cómo funciona el mundo, del que formamos parte, por cierto, desde un sitio sano, sin juzgar a todo el mundo, sin echar balones fuera y, como decía Gandhi, ser el cambio que quieras ver en el mundo y decir, bueno, pues sin echar balones fuera, ¿yo cómo me puedo posicionar de una manera sana, sin intentar cambiar a los demás, que no funciona? ¿Cómo puedo estar sin entrar en lucha y, desde luego, sin ser estúpido? Creo que el primer paso era decir, bueno, la estupidez no es que sea tonto, porque si no, no estarías escuchando esto, porque no seguirías la conversación. No es que te falten datos, lo que nos falta a veces es la capacidad o las ganas de reflexionar sobre todos estos datos, sobre cómo vivimos. Y al faltarnos datos a los que estamos expuestos, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a conocer más datos y filtrarlo a través? Hicimos un vídeo también de la intuición, de lo que es verdad, de lo que no es verdad. ¿Estamos dispuestos a escuchar las diferentes versiones, las verdades de los demás? ¿Estamos dispuestos a aceptar que lo que es la norma para uno tal vez no sea la norma para mí? Y que hay grandes condicionantes en esta sociedad, pues como os ponía el ejemplo de Amazon. Y que lo que me llega tal vez no sea todo tan verdad y que me toca filtrar y elegir lo que para mí es lo correcto. Ahí es donde entra algo tan potente como poder activar algo un poquito más objetivo dentro de la subjetividad del ser humano, que es nuestro córtex prefrontal, donde entra encontrar la serenidad a través de la respiración. Este viernes viene un post bonito sobre la respiración, eliminar barreras a esa sabiduría que tenemos todos, como para mí la quiropráctica, la respiración centrada en el corazón, la meditación, quitar todo lo mental que pueden suponer barreras a esa sabiduría que tenemos, seguir metiendo datos, pero pillándonos, gracias al trabajo personal, en todos esos sesgos que podemos tener y a través de la coherencia cardíaca, que por cierto nos permite conectar corazón con córtex prefrontal. Y el efecto es como en el interés compuesto en bolsa. Cada vez que se va haciendo, va sumándose muchísimo más y el efecto es exponencial a largo plazo. Eso es la respiración centrada en el corazón. Eso es encontrar espacios para respirar
No dejarnos llevar por esa impulsividad y por todo lo que vemos y ya está. Y desde luego no dejarnos llevar por esa dopamina, por ese placer a corto plazo, porque quiero y ya está. Con un objetivo, que vivas más conectado, más feliz y más pleno. No solo sintiéndote mejor ahora, sino que tengas una vida que merezca muchísimo más la pena. Un besito y a por esa sabiduría.